Buenas noches de nuevo con todos ustedes en el programa El Ayuntamiento Informa. Hoy está con nosotros Carlos Rubio, como saben ustedes, es delegado de Hacienda y Administración Pública. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Un interés especial con tu visita y sobre todo con la entrevista. Yo espero que nos salga bien. Y espero también que lo que diga el señor Rubio pues sea, digamos, aceptable por todos ustedes, porque de todo es conocido que hay un verdadero tarantán con el tema de impuestos. El tema de impuestos, la oposición que se sube, la gente está esperando, digamos, un retoque, la gente está esperando que el equipo de gobierno se ponga las pilas, y bueno, y creo yo que para eso está aquí Carlos Rubio como responsable de Hacienda. Carlos, hay un verdadero tarantán con el tema, y dice las medias verdades, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Lo que sí es cierto es que hay una batería de impuestos que bueno, que para mucha gente le cuesta mucho trabajo. Me gustaría, Carlos, que me explicara y que sacara a conclusión si es cierto, primero si es cierto que el próximo año se van a reducir algo el tema de impuestos, porque los impuestos hay que pagarlos, eso es lógico, ¿no? Pero claro, hay que pagarlo con cierto razonamiento. Carlos, en primer lugar, voy a hablar del impuesto, digamos, madre del tema, o tú tienes la palabra para explicarnos cuáles son las medidas que el Ayuntamiento de Marbella, el equipo de gobierno, va a tomar con relación al año 2015. Perfecto. Bueno, pues yo creo que has dicho dos cosas que son muy ciertas, ¿no? Es decir, el tema de impuestos, el tema de fiscalidad es un tema muy serio y por lo tanto hay que hablar de él con una cierta rigurosidad, con rigor, con datos en la mano, sabiendo cuál es la verdad y la de verdad con números, no cuáles son las medias verdades y cuáles son los brindis al sol. Entonces, bueno, esto es muy oportuno porque es verdad que ahora acabamos de presentar con la alcaldesa la estrategia fiscal para el año 2015. Yo en alguna ocasión en este programa, yo he adelantado que todas estas medidas fiscales, como los presupuestos, son medidas que tardan mucho en tomarse porque hay que estudiarlas muy bien. Hay que empezar desde varios meses antes, hacer todos los cálculos, hay que mirar cómo repercute, cómo afecta a uno, a otro. O sea, que no es llegar y topar. Eso es imposible, o sea, no puede decir, esos son brindis al sol, decir, bueno, pues vamos a bajar tal impuesto un tanto por ciento. Bueno, pero ¿y por qué? ¿Ha calculado usted cuánto va a repercutir? ¿Va a calcular qué beneficios va a producir? ¿A quién va a afectar? ¿A quién no va a afectar? ¿O una bonificación? Entonces hay que estudiarlo muy bien. De tal manera que nosotros llevamos ya varios meses trabajando sobre esta cuestión. Y como decía, hemos presentado la estrategia fiscal para el año 2015. ¿Y qué hemos incluido en la estrategia fiscal para 2015? Bueno, pues una serie de medidas con las que buscamos básicamente varios objetivos. El primero, que los beneficios de esta modificación fiscal afecten al máximo número de ciudadanos. Vamos a intentar que llegue al máximo número de personas, especialmente personas residentes en Marbella, cuantos más, mejor. Ese es nuestro primer objetivo. En segundo lugar, nuestro objetivo con esta... Perdón, es que no estamos hablando de medidas que ya está tomando el Ayuntamiento, sino que va a adoptar. Relacionado con gente con problemas económicos y que tienen determinados requisitos para rebajar ese pago. Estamos hablando de esa gran clase media que trabaja diariamente, que paga sus impuestos religiosamente. Correcto. Y que la carga pues es alta. ¿Estamos hablando de ese segmento de población? Estamos hablando de todo el mundo. Estamos hablando de todo el mundo. Es decir, como efectivamente ocurre, hay personas más desfavorecidas, personas con problemas de exclusión social, parados de larga duración, familias desestructuradas, en fin, una casuística de familias con verdaderos problemas que tienen ayudas específicas. Pero es verdad que hay una gran masa de gente, clases medias bajas, clases medias altas, en fin, que al final pues tienen su trabajo, no entran dentro de estos grupos más desfavorecidos y que es verdad que son los que soportan con sus impuestos a todas las administraciones. Y nosotros con estas medidas intentamos ayudar a todos. Y como decía, intentamos tres objetivos. O sea, primero he dicho, llegar al máximo número de gente posible. En segundo lugar, muy importante también, crear las condiciones para que las empresas puedan desenvolverse y puedan crearse más riqueza y puede crearse más trabajo. Y como consecuencia de eso, el tercer objetivo, que nuestra reforma fiscal ayude también a la creación de empleo, ¿no? Entonces, con estos tres objetivos, como digo, hemos presentado el programa de reformas fiscales para el año 2015.
Yo quiero recordar que en este año 2014 ya se hizo un avance, y quiero recordar a todo el mundo que ya este año se ha hecho una rebaja en el tipo impositivo del IBI del 5%, se ha hecho una subvención para el IBI también, y se ha hecho también una serie de medidas, por ejemplo, en relación con el ICIO y con el IAE, que intentan buscar estos objetivos. Pues bien, ya desgranando un poquito la estrategia para el 2015. En el IBI, lo que el ayuntamiento puede hacer, que es el tipo, el ayuntamiento no puede hacer nada con el valor, lo hemos dicho muchas veces. En el año 2011 el gobierno de Zapatero hizo una revisión de los valores de Marbella y nosotros ahí no podemos hacer nada, pero sí podemos tocar el tipo. Bueno, pues con el tipo lo vamos a rebajar un 10% para el año que viene. El tipo que es competencia del ayuntamiento. El tipo es competencia del ayuntamiento. El tipo tributario es competencia del ayuntamiento y lo vamos a rebajar un 10%. Un 10%. Un 10%. Yo estoy para asegurar que no hay ningún municipio, o prácticamente ningún municipio en España, que haga una rebaja del tipo tan importante como esta. Luego volveré sobre el IBI porque sé que es el que más afecta a las personas y por lo tanto pues a más número de personas y por lo tanto hay que tratar. En segundo lugar, hay una subvención para los empadronados para pagar el IBI. Hay una subvención que todo el mundo sabe que el año pasado, bueno, este año depende del valor de la vivienda. Si la vivienda vale menos, valor catastral menos de 100.000 euros, entre 100 y 200, entre 200 y 300 o más de 300.000 euros, pues estábamos en el 10% de bonificación, en el 5%, en el 3% o en el 1,5%. Para solicitar ese tema, ¿tiene que el ciudadano acercarse o ya de facto lo aplica el ayuntamiento? Todo aquel que lo haya solicitado en el pasado ya se da por solicitado. Y todo aquel que no lo ha solicitado tiene que ir y solicitarlo. Exacto. Esto es muy clarito. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el 2015? Que incrementamos la subvención. Y antes eran, como he dicho, 1,5, 3, 5 y 10. Ahora tenemos 5, 10, 15 y 20%. Es decir, hasta el 20% en viviendas con un valor inferior a 100.000 euros se van a ver beneficiadas con una reducción importantísima. Y esta batería de descuento repercute en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, en todo el mundo. Ya. El tipo en todo el mundo y la subvención en los empadronados, en todo el mundo, pero que esté empadronado. Y como iba diciendo, hay más medidas, no solamente nos limitamos al IBI. También, por ejemplo, la licencia de aperturas. La licencia de aperturas es un impuesto, es una tasa que tienen que pagar cualquier empresario que quiera abrir un negocio, un establecimiento en nuestra ciudad. Pues bien, la vamos a suprimir. Y la vamos a suprimir quiere decir que tiene dos ventajas. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se va a pagar la licencia de apertura de cualquier negocio? No se va a tener que pagar licencia de aperturas en Marbella. Lo cual tiene dos ventajas. ¿Del tipo que sea, Carlos? Todo. O sea, se va a derogar la ordenanza. Nosotros suprimimos la tasa y derogamos la ordenanza. O sea, no se va a tener que pagar por abrir un negocio en Marbella. Eso, hombre, es muy importante por dos razones. Primero, porque además cuando una empresa está empezando es cuando más le cuesta sacar dinero, con lo cual nosotros le quitamos ahí un pago que hasta ahora estaban obligados. Pensemos que esto va a afectar a casi 900 empresas al año. El eliminar ese pago, Carlos, no va a suponer presentar más requisitos, esperar más tiempo, etc. No. Y eso es lo segundo que iba a decir. Es decir, no solamente no van a tener que pagar, sino que se simplifican mucho los trámites, porque todos los trámites de apertura de un establecimiento que llevaban pues el ingreso de la tasa, pedir los certificados correspondientes, ya no se tienen que hacer. Que eso es dinero también, si lo miras bien, por eso supuesto, es dinero. Sí. Para el empresario, por supuesto que es dinero, o sea, cualquiera, y aquí seguramente hay experiencia, cualquier empresario sabe que abrir un negocio, solamente el tener que andar haciendo gestiones para que se dilatan en el tiempo, cuesta dinero. Pues sí. Y si a eso unimos que encima la tasa había que pagarla, pues yo creo que esto, buscando ese objetivo de que sea más fácil crear empleo y empresas, pues yo creo que esto va a ser una medida muy, muy importante para el futuro de Marbella. Pero no acaba ahí. También vamos a suprimir una tasa que crea mucha distorsión, no porque sea muy elevado en su cuantía, pero crea mucha distorsión en muchos ciudadanos que se tienen que acercar al ayuntamiento a tratar con el ayuntamiento. Y me refiero a la tasa por expedición de certificados, certificado de convivencia, certificado de empadronamiento, que muchas veces para hacer una gestión... Ese papeleo diario que nos hace falta y que tenemos que ir al registro de entrada, solicitarlo, etc. Ir a pagar la tasa, volver... Bueno, pues esa tasa que se paga por todos esos certificados, esa también va a desaparecer en el año 2015. Y eso afecta a muchísimos miles de ciudadanos, porque esos son miles y miles los que cada año tienen que ir al ayuntamiento a pagar, que son 2 euros, 3 euros, 4 euros, no es que sea una cuantía elevada, pero es el engorro, sumando una cosa, otra, claro, otra, es un montoncito. Sí. Bueno, en concreto,
la expedición de documentos, la supresión son más de 100.000 euros al año. Este tema de la tasa de certificado conlleva ya no solo al tema individual, sino también empresarial. Sí, sí, sí. O sea, la tasa en su conjunto son certificados del ayuntamiento. Es decir, certificados de los que estamos hablando, de los relacionados con el censo, o los relacionados con documentación municipal. Siguen existiendo, por ejemplo, los que tienen que ver con urbanismo, lógicamente, esos hay que seguir pagándolos, pero bueno, eso es un tema mucho más profesional, más específico. Pero la gran masa de certificados que se piden al ayuntamiento, esos van a ser gratis. ¿Perdón? La gran masa, o sea, la mayoría de los certificados que se tienen que pedir, la documentación que se tiene que pedir al ayuntamiento, eso va a ser gratis. Y eso afecta a mucha gente. Eso se va a derogar, ¿no? Se va a derogar para el 2015. Y además también hay otro impuesto que también retocamos. Como he dicho, el año pasado aprobamos una bonificación en el IAE para hoteles que abriesen todo el año. ¿Eso lo hemos hablado aquí alguna vez? El IAE que afecta a las empresas, ¿no? Claro, afecta a las empresas. A empresas, claro. Perdón, es que es importante que la gente tenga conocimiento. Empresas con determinada capacidad de ingresos. Efectivamente, tienen que facturar más de 1 millón de euros. Paga el IAE. De 100.000 para abajo no paga IAE. No paga IAE. Entonces, el año pasado lo hicimos para hoteles. Entonces, ¿qué se busca con esto? Pues si para poder bonificar tienen que estar abiertos 12 meses al año ininterrumpidamente, pues lo que buscamos es que no haya despidos en invierno, es decir, que haya una mayor estabilidad en los puestos de trabajo de estas empresas. Bueno, pues eso que hicimos para los hoteles el año pasado, este año lo ampliamos y lo hacemos también para apartahoteles y para apartamentos turísticos. Muy bien. Con lo cual vamos buscando, pues eso mismo, que haya más oferta. El sector turístico se puede beneficiar con este tema, ¿no? ¿Quién, perdón? El sector turístico se puede Por supuesto, beneficiar muy mucho en este tema. Eso es lo que intentamos y además como el sector turístico es el motor de la economía de Marbella, pues detrás del sector turístico van todos los sectores de servicios, hostelería, etcétera, que se verán impulsados. Y por último, pues una tasa que también afecta al que le afecta, que es la tasa por extinción de incendios. Es decir, hoy por hoy, cada vez que actúan los bomberos hay que pagar una tasa y es verdad que esto, pues al que ha tenido encima un accidente, ha tenido un problema tiene que pagar. Cuando ardió esta casa, sí. Yo tuve que pagar el servicio de los bomberos. Pues si arde el año que viene, que ojalá que no arda, ya no va a tener que pagar. Muy bien, muy bien. O sea, esa tasa se va a derogar también y se va a suprimir. Claro. O sea que como ves son un paquete de medidas bastante amplio, bastante importante. Yo quiero destacar la importancia que tiene desde el punto de vista económico. O sea, por ejemplo, solamente el IBI, lo que el ayuntamiento va a dejar de ingresar por no mantener el tipo, por rebajar el tipo, son casi 14 millones de euros. 14 millones de euros. Es decir, que si nosotros mantuviésemos el tipo con la evolución de los valores, el ayuntamiento ingresaría 14 millones más. Nosotros preferimos no recaudar esos 14 millones y que las personas vean aliviados su recibo. Carlos, como responsable de Hacienda, es mi obligación preguntarte, porque yo quiero que los servicios de esta ciudad pues no se vengan abajo. ¿De dónde vaya a buscar ese dinero para que los servicios sigan manteniéndose? Bueno, yo pregunto. No, porque es que se lo preguntará. Y es la pregunta que hay que contestar. Vamos a ver, nosotros podemos hacer esto por una razón. Es que llevamos muchos años poniendo orden en las cuentas y hemos llegado a estas alturas, a este punto en el cual afortunadamente este ayuntamiento está saneado. Quiere decir afortunadamente este ayuntamiento se puede permitir ahora empezar a rebajar impuestos porque ya tiene cubiertos todas las deudas antiguas, ya tiene cubiertos sus obligaciones con proveedores y por lo tanto ya no tiene necesidad de incrementar la presión fiscal, sino que puede mantenerla e incluso reducirla. Se puede considerar también que la política económica que se ha llevado, se han eliminado pagos que no tenían nada que ver con el funcionamiento o que eliminarlo no se venía bajo el ayuntamiento. Está claro, es decir, ¿se ha ejecutado ese plan? Claro. Hemos reducido sedes, hemos reducido servicios internos que eran redundantes porque estaban duplicados, porque no tenían sentido. Nos hemos centrado en lo esencial, o sea, los servicios que se dan al ciudadano. Solo el ayuntamiento está para servir a los ciudadanos y todo lo demás sobra. Y como lo demás sobra, pues hay que eliminarlo y por lo tanto eso es un ahorro. Y ahorrando por un lado en cuanto a gastos de funcionamiento que no tenían sentido y que no beneficiaban para nada a los vecinos, y por otro lado con la mejora de los ingresos gracias a que hemos mejorado nuestros procedimientos y se ha mejorado en general toda la economía del ayuntamiento, pues es por lo que ahora nos podemos permitir y por lo que podemos presentar un plan como este que estoy diciendo. O sea, sé que
El tema de la subida de impuestos ya se puede considerar que para el año próximo va a haber, aparte del tema del IBI, que es el tema estrella, ¿no? Sí. Es el tema estrella, pero no hay que olvidar los 3 o 4 temas que apuntaba el delegado de Hacienda, Carlos Rubio, relacionados con determinadas tasas. Dice que grano a grano se hace el silo o el granero, ¿no? Sí. Esto quiere decir que, a la pregunta que yo te decía, el ayuntamiento tiene que seguir funcionando, tiene que seguir dando los servicios, etcétera, etcétera. No va a venir, por ende, yo pregunto, ¿no? Como se rebajan esto, vamos a reciclar servicios que originan, en una palabra, que cuesta más de lo que se recauda. Por ejemplo, el tema basura. Sí. No se va a tocar el tema de basura, pregunto, digo yo. Ni el tema basuras, ni el tema limpieza viaria, ni el tema policía local, ni el tema servicios operativos, nada. O sea, los servicios del ayuntamiento siguen prestándose con el mismo nivel de exigencia o más, porque nuestra exigencia cada año es mayor, se van a seguir prestando con el mismo nivel de calidad o más, vamos a intentar mejorar todos los años. Es decir, no va a dejar de prestarse ningún servicio municipal. Ya digo que donde hemos hecho el ahorro en este ayuntamiento son en gastos superfluos, en gastos de funcionamiento interno, que no dan ningún beneficio a los ciudadanos, y es ahí donde hemos hecho el esfuerzo. Por lo tanto, no se va a ver afectado ningún servicio municipal. Hablaba de que una de las medidas a tener en cuenta con esta aplicación va a ser la creación de empleo. Sí. Creación de empleo que todo hay que decirlo, cuando el resto del país, desgraciadamente, ¿no? Ha subido un poquito, pero ha subido. Esa noticia no nos gusta a ninguno, ¿no? Pero afortunadamente Marbella ha mantenido el tipo y hemos eliminado casi 200 y pico, creo que son 200 y pico, ¿no? Sí, el número de personas que terminan en el desempleo. Este tipo de medidas puede ayudar y muy mucho a este tema, pero acompaña también la empresa en esta empresa de conseguir empleo. Los empresarios ponen su voluntad, ponen su acierto a colaborar con este tema. Yo creo que los empresarios al final, esto ya es una opinión personal, yo creo que los empresarios al final buscan sacar adelante su empresa. O sea, un empresario, cuando vea que su nivel de negocio y la seguridad del entorno y sus expectativas de futuro son buenas, va a contratar más gente, está claro. Si no lo viera así, no contrataría gente. Cuando nosotros vemos que a lo largo de este año, durante 6 meses seguidos, los empresarios de Marbella han estado contratando personas, de tal manera que llevamos, incluso en un mes donde tradicionalmente aumenta el paro, como es agosto, se sigue a pesar de todo disminuyendo y siguen habiendo más contrataciones. Sí. Quiere decir que los empresarios ven el entorno positivo, o sea, ven que la situación está bien, ven que la ciudad está bien, ven el futuro con optimismo y por lo tanto se atreven a contratar. Al final el empresario, y yo lo entiendo, o sea, ellos se juegan su dinero y ellos lo que quieren es que su dinero sea rentable en el futuro. Y si ellos ven que sus expectativas para el futuro son buenas, ellos van a contratar personas. Si ven que son malas, no van a contratar personas. Eso está clarísimo. Eso yo creo que cualquiera que sea empresario pues lo tiene claro. Medidas del 5, 10, 15 y 20%. Esto es la subvención. El tema de la subvención. ¿A quién afectaría, por ejemplo, 5, 10, 15, 20? ¿Qué segmento de población bueno, esto les tocaría cada tanto por ciento? Bueno, aquí realmente esto es una subvención que va dirigida a los empadronados. O sea, en primer lugar, requisito para poder tener esa subvención, estar empadronado en Marbella. O sea, que si hay alguno que no está empadronado, mi recomendación es que se empadrone. 145.000 personas. Nos faltan unos poquitos para llegar a 150. Entonces vamos a intentar, con medidas de estas de positivas, que se empadrone. Entonces, primer requisito, estar empadronado. A partir de ahí, la subvención va a depender del valor de la casa. Se subvenciona más a los que tienen menos valor porque se entiende que son personas con menos capacidad económica y se subvenciona menos a los que tienen las casas más caras. Cuando dice más, a ellos iría el 20%. Exactamente. Es decir, aquellas personas que tienen viviendas con un valor inferior a 100.000 euros. 100.000, ¿no? 100.000 euros. El siguiente tramo. Perdón, Carlos. Valor catastral. Eso, no de mercado. No, valor catastral. Valor catastral. Bien. El siguiente tramo sería entre 100 y 200.000 euros. El siguiente tramo entre 200.000 y 300.000 y por último, el último tramo son viviendas de más de 300.000 euros. Los de más de 300.000 sería el 5%. Exactamente.
pero no quiere decir que una casa que le ha costado a una familia 500.000 euros, Pues lo normal es que también tiene derecho a que le apliquen el 5%, sí, ¿no? Sí. Sin problema, ¿no? Si el valor de mercado son 500.000, lo normal es que el valor catastral sean en torno a 300.000 euros. Entonces tiene derecho perfectamente al 5, si son 300 al 5 y si son 270 al 10. Y ahora vamos con un tema que a la gente le tiene cierto miedo, cuando dice de formular la serie de requisitos que se solicita. ¿Es farragoso, es complicado? ¿Cómo tienen que...? No, es muy sencillo, es muy sencillo. Vamos a ver, la subvención para los empadronados hay que solicitarla en el ayuntamiento. Hay que ir a una oficina de atención al ayuntamiento, en San Pedro, o en la Plaza de los Naranjos, Sí. Y allí se solicita. Y además le asesoran, ¿no? Sí, Como es lógico. Todo. En los meses de enero y febrero. O sea, es decir, que si alguien no la ha solicitado hasta ahora, tiene que esperar a enero y en enero o febrero solicitar ser beneficiario de la subvención. Los 2 meses, ¿no? Enero Sí, y febrero, sí. ¿no? Entonces, a partir de ese momento, si cumple los requisitos, está empadronado, tener una vivienda aquí y tal, pues ya está, no hay ningún problema. Y muy importante, estar al día en los impuestos, lógicamente. Claro, lógico. Lógicamente. Entonces, si se cumplen los requisitos, automáticamente, cuando llega el momento de pagar el IBI, el recibo ya viene rebajado. Ya viene rebajado con la parte de la Cuando subvención se ha que corresponde. verificado de que todo es cierto, está al día al corriente en tus cuotas, Exactamente. estás empadronado, Estás etcétera. empadronado. Entonces, El cuando llega ayuntamiento el mes de junio, lo aplica directamente. nosotros le damos los datos al patronato y el patronato de recaudación automáticamente reduce el recibo Muy bien. en la cantidad que corresponda en cada caso. De tal forma que cuando el ciudadano va a pagar su impuesto de IBI ya viene descontado directamente. Eso en cuanto a personas físicas. En cuanto a empresas, Bueno, las empresas ¿se le puede aplicar? no son empadronados. No. Eso Esto es para residencia, esto es para viviendas. Bien. Para viviendas. Entonces, bueno, esto al final beneficia a mucha gente, porque, por ejemplo, si nosotros vemos, en Marbella hay viviendas, hay en torno a 96.000, más o menos 96.000. 97.000. 96.000 y pico, casi 100.000 viviendas. Casi mucho más de la mitad de la gente que vivimos. Bueno, si contamos, estos son viviendas, si contamos otro tipo de inmuebles, estos son viviendas. Ya, claro. Si contamos otro tipo de Estamos inmuebles, hablando de viviendas. Claro, si contamos naves No de industriales, comercio, comercios, ni almacenes, restaurantes, ni historias. entonces nos vamos a 180.000. Ah, por eso. A 180.000. Ya. Ya digo, viviendas son 97.000 prácticamente, ¿no? De las cuales, aplicada la rebaja del tipo, Del 20%. del 10%, Del 10%. más la subvención de la que corresponde, el 5, 10, pero- 15 o 20, Perdona, Carlos, perdona. Sí. Esto estamos hablando de la subvención, pero hay otro tipo de reducción, ¿no? sí, lo he dicho antes, la rebaja del tipo impositivo, es decir, Eso. eso se rebaja el 10%. Eso a todo el mundo, empadronado, no empadronado, empresas particulares, a todo el mundo. Eso a todo, ahí no se mira nada, Ahí directamente. directamente. O sea, Ahí. el tipo impositivo de Marbella ha bajado un 10%. Y si el año 2014 ha sido 0,98, el año 2015 va a ser 0,88. Y eso es para todo el mundo. ¿Y esto en euros qué supone? Por ejemplo, más o menos, un ejemplo, una persona que esté pagando 1.000 euros. Es muy difícil, porque es lo que hemos hablado muchas veces. Si está en una zona consolidada, por ejemplo, yo depende tengo de la ejemplo, zona. en una zona consolidada, vamos a poner el barrio Divina Pero Pastora, el tipo, yo no hablo de la subvención, estoy hablando El tipo. de la reducción del tipo, del coeficiente, ¿no? el tipo que se aplica sobre el valor, es decir, si la casa tiene un valor de 100.000 euros, pongamos por ejemplo, el tipo que se le aplica es el 0,88. Sí. Ya. Entonces, a partir de ahí, tiene un valor catastral, insisto, que es el que sirve Ya, de estamos hablando del valor catastral. catastral. Pero, ¿y el coeficiente que aplica el ayuntamiento se reduce o sigue igual? Ese es el que reducimos. A eso. Ese es el que reducimos. Es que las cosas hay que explicarlas que la gente le llegue bien, ¿no? Exactamente, sí, Porque claro, lo hemos dicho muchas veces, la competencia para el tema del IBI está compartida. Hay una competencia del gobierno central o del Estado, Exactamente. y otra competencia del ayuntamiento. Correcto. El Estado aplica el valor. el valor, y el ayuntamiento aplica un coeficiente a ese tema. Exacto. Eso es lo que va a rebajar el ayuntamiento, el coeficiente. Eso es lo que va a rebajar un 10%. Bien, es que estamos ahora mismo en el 0,9. 9,8 y el Ya. año que viene va a estar en el 0,88.
y por ejemplo, claro, o sea, sacar conclusiones sobre este tema, una familia que esté pagando 1.000 euros, el aplicarle el 8%, el 10% es que, ya digo, es difícil por una razón, o sea, hay muchos, ese es el dato que iba a dar. De hecho, con esto va a haber casi un 70%, 71% de contribuyentes que van a pagar menos o como mucho lo mismo que están pagando este año. 70%, ¿eh? Estamos al 71% para ser exacto. ¿Van a pagar lo mismo o menos? ¿Y de dónde salen los 14 millones que aplica el delegado de Hacienda? Vamos a ver, los 14 millones son lo que dejamos de ingresar. Eso es. Lo que dejamos de ingresar. ¿De dónde saca? Vamos a ver. Es que se rebaja. A ver, lo voy a intentar explicar. Vamos a ver. Como el valor de las casas de Marbella sigue creciendo, como consecuencia de la revisión que hizo Zapatero en el año 2011, sigue creciendo. Pero en ese momento si nosotros no tocamos el se tipo, aplicó un precio de mercado que después vino la crisis y es lo que estamos pagando también, porque... Sí, bueno, para ser honestos, el precio catastral, el valor catastral, es verdad que luego la crisis ha hecho que bajen, claro, pero es verdad que en Marbella se fue más prudente. Voy, por ejemplo, a Estepona es una locura, por ejemplo, la valoración catastral. O sea, nadie en su sano juicio piensa que la vivienda, el valor medio de la vivienda en Estepona es mucho más caro que en Marbella. Eso te iba a decir. No el valor catastral en Estepona se comentaba que estaba más alto que el valor de mercado en Estepona. Que nunca ha ocurrido eso. Eso no, porque en teoría el valor catastral debe ser alrededor de la mitad del valor de mercado, la mitad un poco más, pero ahí estaría razonable. ¿Y Marbella cómo se encuentra ahora mismo en ese tema? El valor catastral... Con respecto a los precios de mercado actuales, pues yo creo que está equilibrado. Está equilibrado, ¿no? Está equilibrado. Eso no se toca, ¿no, Carlos? Eso no se toca, porque además no es competencia de... No es competencia del ayuntamiento, claro. El ayuntamiento no puede hacer nada ahí. El ayuntamiento no puede hacer nada ahí. Es que la gente... El ayuntamiento puede, ya digo, reducir el tipo, y es lo que estamos haciendo. Que es lo que ha hecho ese 10%. Y supone que puede afectar a qué número de viviendas. Pues ya digo, o sea, que vayan a pagar, en el año 2015, vayan a pagar lo mismo o menos, es decir, que le reduzca el recibo el 71% de los contribuyentes, que es mucha gente. Muy bien. 71%. Luego, en Marbella, ¿qué pasa con el 30% restante, 29% restante? Pues van a tener subidas moderadas, entre el 20 y 30 euros, y solamente el 5% tienen subidas superiores a 50 euros. Solo el 5%, pero claro... Las viviendas que cuestan más de 300.000. No, son las viviendas que están regularizadas, porque claro, son viviendas que eran zona verde o una zona jardinada, se construyó en su momento irregularmente, ahora con el plan se han regularizado, pero claro, han estado pagando un IBI de zona verde. Entonces, claro, ahora en muy pocos años tienen que recuperar el terreno, por así decir, pero ya ves que son solamente el 5%. El resto se ven muy beneficiados. Claro, pues no les vendrá un castigo en cuanto al tema monetario exagerado, ni mucho menos, ¿no? No, ya ves que al final las subidas, primero, la mayoría bajan, y de los poquitos que suben son subidas que no llegan a 50 euros. Carlos, este 5% afecta a la familia de renta reducida, ¿no? De valor adquisitivo reducido, ¿no? ¿El 5% a qué te refieres? Claro, es que esto es, la aplicación del coeficiente afecta más a familias con viviendas con poder adquisitivo menor. La reducción del coeficiente afecta a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Se aplica por igual a todo el mundo. Eso es un coeficiente que se aplica sobre el valor. Si tiene mucho valor... Es que yo me he hecho un poco un lío, ¿sabes? Sí, entre la subvención y el tipo, claro. Es que son no muchos porcentajes, claro, de no 5, 10, 15, 20, y luego el 10% de tipo. Retomo la pregunta. Es complicado. Este 5% a aplicar en el año 15 va a afectar mayormente a familias con poder adquisitivo, familias con viviendas de poder adquisitivo bajo. Va a afectar. Vamos a ver, repito, porque no liemos. El tipo, lo que es el coeficiente, afecta a todo el mundo. A todos, ya. La subvención es lo que va a beneficiar más. Va a beneficiar más a las familias con menos poder adquisitivo. Entonces, entre una cosa y otra, pues bueno, uno afecta a todo el mundo y además afecta a empresas también, el tipo, y el otro solamente afecta a viviendas, a particulares,
y especialmente a los que tienen menos renta. Uno de los males, corrígeme si no es así, uno de los males que hemos vivido con relación a la subida del IBI fue porque anteriormente no se ha aplicado en fecha y en forma la revisión del catastro. Comentan gente que conocen este tema. Sí. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Es cierto? Aquí ha habido un problema clarísimo. O sea, Marbella ha estado 15 años gobernada por gobiernos que estaban funcionando al margen de la legalidad. Entonces, eso es una situación anormal. Quiere decir que cuando llegó el año 2011, pues desde el año 86 no había revisión catastral, que lo normal es que se hubiese hecho antes. Y más moderadamente. Claro, ya cuando se hizo, al final del gobierno socialista, se hizo una revisión que claro, cogió de golpe una subida muy importante. Es verdad que si se hubiese hecho, pero claro, es que son 15 años... Escalonadamente. Claro, es que han sido 15 años de locura en esta ciudad, por desgracia, ¿no? Y es que 15 años es mucho tiempo. Y eso afecta y eso tarda mucho en recuperarse. Bien, estamos hablando de determinado... ¿Tiene algo más que explicar? Sí. No, sobre este tema yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy, muy grande y es un tema sensible y que yo creo que hay que explicar las cosas con seriedad y rigor. No, lo digo porque está muy de actualidad, como bien mencionabas al principio del programa, que ahora hay, pues esto, el Partido Socialista recogiendo firmas, Izquierda diciendo propuestas que son brindis al sol, y claro, todo esto es importante que cada uno sepamos dónde estamos cada uno, ¿eh? Nosotros ya anunciamos el debate de la Estado de Ciudad que estábamos trabajando en esto y lo hemos anunciado con seriedad, con rigor. El Partido Socialista está recogiendo firmas, no sabe muy bien para qué, pero es importante que recordemos lo que ha dicho cada uno. Y yo, por ejemplo, pues me tomo la molestia de traer lo que dicen las hemerotecas. Y claro, yo tengo aquí lo que dice El País, lo que dice el Málaga Hoy. Y resulta que el señor Bernal proponía, en el año 2008, que se subiese el IBI a los no residentes, se subiese un 10%. Es decir, pero hay una subida de IBI. Pero es que, más aún, el señor Martín Reyes, lo que decía es que había que subir el tipo de IBI al máximo legalmente permitido y además hacer una revisión catastral. Y esto lo dijo, por última vez, lo he dicho muchas veces, ¿no? Aquí está El País, aquí está... En concreto el Málaga Hoy. Esto lo dijo en el 2010 ya, es decir que ahí se pronuncia en tema que tiene competencia el ayuntamiento. Sí, señor, competencia del ayuntamiento. Y también afirma que él es partidario de una revisión catastral más alta, es decir, eso es el señor Martín Reyes, Partido Socialista. ¿Qué año fue? En el año 10. Y el señor Bernal y el propio señor Reyes también en el año 2007 y 2008. Es decir, que esto está recogido en los periódicos, esto no es que digamos ahora, bueno, y ahora resulta que se coge a recoger firmas cuando antes... Ellos han estado diciendo que había que subir al máximo el IBI. Vamos a ver, lo que no vale es decir una cosa en un momento, otra cosa en otro. Hay que ser muy serio con estas cosas. No, y sobre todo, lo dije al principio, hay familias que no es solo que hay que atender a los desfavorecidos, por supuesto, pero no hay que olvidar de que hay muchas familias de clase media, media baja, media alta, ¿no?, que le está costando trabajillo de tirar para adelante, ¿no? Sí. Y una serie de medidas como esta, pues no viene mal, no viene mal porque es que ahora el recibo de IBI de una familia modesta, digamos, que a lo mejor tiene que pagar 600, 700, se reduzca en 60 o 70, pues es una ayuda, pues una ayuda, por supuesto. Bien, hemos hablado de determinados IBI y varios temas, pero hay una serie de tasas e impuestos. Quiero preguntarte, van a ser, digamos, se van a tocar, por ejemplo, el tema del cementerio, el tema del coche, en fin, hay una serie de tasas que tenemos que pagar a lo largo del año. ¿Cómo queda esto para el año 2015, Carlos? Sí, vamos a ver. Estas que he mencionado son aquellas que bajamos, que tocamos para tener más bonificaciones. El resto, todas van a quedar congeladas. Es decir, este año no aplicamos ni IPC, bueno, es verdad que el IPC está muy bajo ahora, pero vamos, nosotros lo dejamos congelado, y por lo tanto van a seguir exactamente igual, que de paso aprovecho para recordar que llevan congelados mucho tiempo. El ayuntamiento lleva ya varios años congelando todas estas tasas, con lo cual no se está incrementando para nada en la presión. Sí, el tema del vehículo, el tema del basura, vehículos, todo tipo de tasas. Esos llevan congelados varios años y el año que viene la vamos a mantener congeladas. ¿Se aplica en Marbella? Creo que sí, ¿no? El tema de la recogida de basura. ¿Se aplica en el municipio lo que es el pago en función también de lejanía, en función de volumen de basura, etcétera, etcétera? ¿O hay un precio
común para todos. No. Marbella una ordenanza es una ordenanza antigua, es verdad, que seguramente será de las que haya que estudiar a fondo para ver qué mejoras se puede hacer, en la que establece distintas zonas. Y en función de la zona, así es la carga que tiene que soportar. Es verdad que la tipología de la ciudad ha cambiado y por lo tanto posiblemente esta sea una de las ordenanzas que en el futuro pues haya que estudiar a fondo, sí, ponerlo al día, para adaptarla y ponerla al día, sí. Porque claro, como tú bien dices, la ciudad ha cambiado en muchos aspectos, muchísimos aspectos, ¿no? Y hoy donde hay un pago de tasa de basura que hace 10, 15 años el propietario del local o negocio o vivienda inclusive tenía una serie de ingresos, se movía de una forma, sí, hoy se mueve de otra, digamos, en tono, digamos, restándole, y es lógico que la aplicación del impuesto pues acompañe también al régimen de ingresos que tiene esa empresa. Son temas que hay que poner al día, pero en una palabra, porque claro, la gente dirá, bueno, han bajado determinado tal, van a bajar, pero están calladitos con relación a otro impuesto. ¿Quiere decir que lo que quitan de aquí lo van a meter en otro lado? No, lo que quitamos de ahí lo quitamos, y punto. Y lo demás se queda congelado y por lo tanto no sube nada. O sea, en este momento la propuesta para el año 2015 es que ni precios, ni tasas, ni impuestos, nada va a subir, nada. Los que bajan, que acabo de mencionar, van a bajar y el resto se quedan exactamente igual, congelados. Este proyecto, como es lógico, irá implícito en los próximos presupuestos del año 15. ¿no? Esto es lo que nos sirve de base para hacer un cálculo de los ingresos que va a tener el ayuntamiento en el año 2015. Muy bien, pues bueno, esperemos que... Yo siempre digo que el tiempo deja las cosas en su sitio, ¿no? Y cuando lo que se está hablando aquí, tanto por oposición como equipo de gobierno, pues tendremos ocasión de verlo, la ciudadanía, pues cuando llegue el papel, el recibo en sí. Una pregunta, el tema de recaudación municipal, sí, que por cierto ahora ha cambiado físicamente, antes estaba en la acera mejor dicho, en la Avenida del Mar, y ahora está ni más ni menos en la Avenida Cedro Ochoa, Ricardo Soriano, perdón. Al lado de Mercadona, eso se conoce bastante. ¿Por qué? Es una pregunta que no tiene nada que ver con lo que sí tiene, sí. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, el tema recaudatorio no lo lleva directamente el ayuntamiento? Porque le sale más caro, no tiene capacidad para ese tema. Bueno, esto es al final es una decisión la que hay que tomar. Esto viene de antes, ¿no? Sí, esto viene de mucho tiempo, ¿no? Esto se empezó pues cuando el ayuntamiento realmente no tenía capacidad, ahora tendría capacidad, pero antes que tomar una decisión así, bueno, y siempre existe esa posibilidad, ¿no? O sea, siempre existe la posibilidad, y este ayuntamiento tiene capacidad tecnológica de sobra para llevar su propia recaudación, pero es verdad que hay determinadas cuestiones en las que las economías de escala ayudan. Entonces, claro, el patronato lleva al final la recaudación de 90 y tantos municipios y por lo tanto tiene unas estructuras que puede rentabilizar mejor. O sea, que no es solo la de Marbella. El patronato lleva 99 municipios, salvo Málaga Capital. Málaga Capital lo lleva ellos mismos. Que tiene Gestisán, que es su propia agencia, y creo recordar que fue en Girola, pero me parece que el resto ya lo lleva todo, porque hasta ahora Mijas, que no está integrado, Torremolinos, que no está integrado, también se ha integrado recientemente. Pero, Carlos, tú como responsable de Hacienda, ¿verías factible de que el ayuntamiento retomara ese tema? Sí, pero es una cuestión de costes, es decir, si nos sale más barato llevarlo por nosotros mismos, pues nos eso tiene que ser, no es si nos sale más caro... Por decir, vamos a quitarle, no. Es porque se ahorra dinero. Claro, si nos saliese, o sea, si hacemos los cálculos y nos saliese más caro, o más barato, perdón, pues entonces nos plantearíamos llevarlo por nuestra cuenta. Pero hoy por hoy la verdad es que esas economías de escala permiten que su propia financiación, porque claro, cuando ellos piden financiación a las entidades, están pidiendo para un conjunto de toda la provincia, con lo cual están moviendo unas cantidades que hacen que sea más interesante. De alguna manera hay un arrope económico por parte de Diputación a los ayuntamientos. Bueno, no, porque realmente lo pagamos los ayuntamientos. Sí, al final la Diputación no pone ni un euro en toda esta historia, pero lo que sí es
digamos que como hay más volumen, se consiguen mejores condiciones. Pues, perfecto, muy bien. Bueno, pues no sé si creo que no se me ha ido nada. Lo que sí es cierto, una buena noticia, ya cuando tengamos el recibo del año próximo lo veremos y esperemos que sea tal como lo hemos explicado, que se vean afectados no para subir, sino para bajar el recibo. El 100% no serán, pero una muy buena cantidad de viviendas serán tocadas por este tema, ¿no, Carlos? Sí, esa es la previsión. Muy bien. Pues Carlos, gracias una vez más por tu visita a M95 y desearte pues buena suerte con este tema. Muchas gracias. Y que esperemos que salga esto bien. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por seguirnos. Buenas noches y hasta la próxima semana.